Muy buenas noches, soy Salva Valero y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Una noche más nos acompaña Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Esta noche, Yolanda, tenemos un caso, yo creo que probablemente de los más fuertes de todos los que hemos estado escuchando hasta el momento. Yo creo que sí. Es un caso que se centra en un hombre y no se centra, valga la redundancia, en un momento dado de su vida, sino a lo largo de toda su vida, desde que era pequeño, adolescente y toda su juventud, madurez, etcétera. Podemos decir de alguna manera que es una historia que en la vida de este hombre el terror llega casi como por entregas. Exactamente. Y es que más o menos algo así vamos a hacer esta noche, porque vamos a tener una primera parte, vamos a empezar a conocer la historia de este señor, de Maurice Theriault. En algún momento de la narración pararemos, tendremos a mitad un caso que nos traerá Silvia sobre un caso Ouija aquí en España, y luego conoceremos el desenlace más tremendo y más terrorífico que aguarda esta historia que ahora mismo nos vas a introducir. Bueno, Yolanda, ¿quién es Maurice Theriault? Pues a lo mejor lo que muchos oyentes esperan es que digamos que Maurice Theriault es un hombre que tiene una vida pacífica, una vida tranquila y que en un momento dado de su vida, pues el terror llama a su puerta. Pero en este caso no fue así. Maurice Theriault era un niño hijo de padres agricultores franceses que emigraron a Estados Unidos y que vivía en Maine. Su infancia fue muy dolorosa porque tenía un padre que fue muy violento con él, le golpeaba, su actitud era muy tiránica. Él iba a la escuela y cuando volvía le obligaba a trabajar muchas horas en la granja porque vivían en una granja. Y conforme pasaba el tiempo la actitud de su padre pues se empeoraba hasta llegar, comentaban, a una ira monstruosa. En un momento dado de su infancia, cuando vuelve de la escuela, no tenía bastante ya el pobre con sufrir los malos tratos de su padre y el trabajo abusivo allí en la granja, que regresa, como comento, de la escuela con la mala suerte de que ve a su padre en el granero y se acerca pues a observar lo que hacía allí. Y su padre, que lo ve, le obliga a entrar y a participar de lo que estaba haciendo allí. Y os preguntaréis qué estaba haciendo, pues mantener relaciones sexuales con un animal. Comentan que con una vaca, no se sabe a ciencia cierta. Pero aquí lo más macabro de la historia es que su propio padre le obligó a mirar y luego a participar, o sea, le obligó a mantener relaciones sexuales con un animal. Y siendo prácticamente un niño que tenía 11 años No se sabe aproximadamente. exactamente, pero quizás 9, 10, 11 años como tú Y bien lo dices. forzó a que penetrase a una vaca. Exactamente, sí. O sea, que si no tenía bastante con lo anterior, pues este suceso la verdad es que le causó mucho trauma hasta el punto de que no sabía cómo escapar de allí y él pues apeló a fuerzas sobrenaturales para que lo pudieran librar de su padre, para poder librarse de su padre. Y en un momento dado le llegó a decir a su padre palabras textuales: prefiero trabajar para Satán antes que para usted. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Claro, es que es muy interesante esta historia, Yolanda, porque no sé si tú te la has planteado o si los oyentes del programa se lo han planteado, pero ¿es casualidad cuando a las personas le ocurren fenómenos paranormales? Porque en esta historia estamos conociendo toda su vida. Es más fácil ver si de alguna manera algo desemboca en que tenga ese tipo de visitas o lo que comentemos, ¿no? que le ocurrió más adelante. ¿Hasta qué punto es puro azar que una persona reciba visitas paranormales o tiene que ver con las acciones y hechos que le han ocurrido a lo largo de su vida? Pues es bastante interesante y como hemos podido ver en casos anteriores o en historias anteriores, siempre cuando suceden fenómenos paranormales o tragedias de otro tipo, siempre hay algo relacionado, alguien que realiza una ouija, que realiza espiritismo, que van a que le lean las cartas. Es como que siempre está relacionado lo que sucede a esa persona
con el hecho de realizar algo. Ujú. Algún ritual, algún juego, por llamarlo juego, etcétera. Lo que es curioso es que este chico, porque claro, cuando uno siente que en su vida hay muchas calamidades, lo más normal es que tiendas a pedir ayuda a Dios, al Señor, ¿no? Y que sin embargo él pues se fuera ya directamente al lado negro, ¿no? Al oscuro, al demonio. Es bastante curioso, porque lo normal es que él, que era una persona, porque la verdad es que era una persona católica, hubiese sido normal, otra vez, valga la redundancia, que pidiera ayuda a Dios, o a Cristo, por así decirlo. Pero no, se volcó a pedir ayuda a fuerzas sobrenaturales, a Satán. Supongo que pensando que su padre era tan malvado que igual necesitaba a alguien más malo, más maligno que su padre para poder vencerlo. O simplemente si un Dios había consentido tener que vivir todas las cosas que había vivido, tal vez eso le había apartado de él. También. Puede ser. Bueno, pues entonces él tiene este conflicto con su padre, llega incluso a decir eso, ¿no? Que preferiría trabajar para Satán que para su propio padre, porque claro, él lo ve como un demonio, obviamente, porque forzarle a tener relaciones sexuales con un animal es muy bestia, valga el juego de palabras. ¿Qué ocurre después? Pues fíjate, aun sucediéndole esto, él sigue siendo un niño amable, un niño alegre, un niño tranquilo, según comentan, pero conforme va creciendo, él se da cuenta que va adquiriendo una fuerza sobrenatural, tiene mucha fuerza, mucho poder, incluso que adquiere conocimientos que ni siquiera sabía que tenía. Cuando llega pues a los 21 años, que en ese momento era la mayoría de edad absoluta, decide irse de casa de sus padres y coge pues un tren un billete, mejor dicho, para Nueva Inglaterra. Allí va viviendo de trabajos pequeñitos que va haciendo, y en esos momentos pues conoce a una chica joven llamada Patricia, con la que mantiene una relación. No se sabe a ciencia cierta si llegó a casarse, pero vamos, que sí que vivieron juntos, pero esta relación no duró mucho. ¿El por qué? Pues como pensáis, es porque ya empiezan a ocurrir fenómenos paranormales. Comenta Patricia que una noche, durmiendo, se da cuenta que empieza Maurice a temblar y de repente se queda totalmente rígido. Ella quiere ayudarle, pero no puede. Y se lleva un susto tremendo porque el Cristo, o el crucifijo mejor dicho, que tenían colgado en la cabecera de la cama, comienza a sangrar. Se queda ahí, se asusta mucho, pero claro, van sucediendo más cosas, como que de vez en cuando él dice palabras o frases en lenguas que ya no conocen, lenguas muy raras. Y lo que ya más le asustó de todo es que amigos en común decían haberlo visto en 2 sitios distintos a la misma vez, ¿no? Eso es lo que se llama como el don o el poder de bilocación, de estar en 2 sitios distintos a la misma vez. Y eso se sabe que normalmente dicen que solo Dios o Satán tienen ese don o ese poder. Entonces ella en ese momento decide dejar la relación y continuar con su vida. Por lo tanto, se supone que si él era capaz de realizar este fenómeno, esta bilocación, era porque de alguna manera estaba empezando a ser influido por esta fuerza diabólica. Seguramente, porque los expertos dicen que la posesión demoníaca comienza primeramente con una manifestación o con una llamada a esa entidad a que entre a su cuerpo. En este caso quizás él realizó la llamada cuando pidió ayuda para librarse de su padre. Inconscientemente, porque él pedía ayuda para librarse de su padre, pero no para que entrara esa fuerza, ¿no? en su cuerpo, pero igual sí que entró. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que el tema de hasta qué punto, incluso de manera inconsciente, este chico hizo un pacto con el demonio. Porque si tú pides ayuda a alguien, de alguna manera estás como pactando, estás pidiendo que haga algo por ti, por lo tanto tú siempre vas a estar en deuda. Entonces, de alguna manera, él quizás fue lo que hizo y por eso, de alguna manera, pues luego el demonio, Satán o lo que fuese, pues empezó a de alguna manera pues querer pedir su recompensa. Sí, seguramente. De hecho, cualquier pacto con un demonio, con cualquier entidad, sabemos que es a cambio de algo. No, ellos no hacen favores a cambio de nada. Pues no queda aquí la historia. Tiene otra relación un tiempo después. Conoce a una chica llamada Tina
Esa chica tiene hijos de un matrimonio anterior y la verdad es que con ella solamente le ocurrió un caso raro, pero recibió tal susto y tal pánico que tenía miedo tanto por su vida como para la de sus hijos, que decidió apartarse de él. Este caso es que iban por una carretera secundaria todos en el coche y de repente a Maurice le entró como un ataque y se desvaneció. En ese mismo momento, pues el coche empezó a ir solo, no podía manejarlo, no podía controlar el volante, no podía controlar los pedales y no sabía qué hacer porque veía que iban a tener un accidente. Hasta que en un momento dado Maurice volvió en sí y consiguió controlar el coche. Ella dice que fue lo que le pasó a él lo que hizo que el coche iba solo. De hecho, creía que una fuerza invisible estaba conduciendo el coche para que tuvieran un accidente y su temor, lo que te comento, por su vida y por la de sus hijos fue tal que en ese mismo momento dejó de tener una relación con él. Por lo tanto, estas dos chicas dejan a Maurice por estas cosas sobrenaturales, que esto no lo había escuchado yo nunca, ¿no? Que le lleguen a abandonar a alguien porque lleva consigo algo extraño, ¿no? Sí, sí. En parte se puede entender, ¿no? Porque claro, realmente estar asociada, ¿no? Estar con alguien, emparejada con alguien que le ocurren todas estas cosas, pues ya uno siente hasta cierto temor, ¿no? Peligro de que te ocurra algo. Pero claro, también es verdad que pobre Maurice, que siempre era abandonado por estas chicas. Pero claro, fíjate que estamos hablando de los años que sería sobre 1900, la década de 1960. Entonces, en aquella época, hoy en día, sí que es verdad que hay muchos más estudios en todo el tema paranormal, pero en aquella época estos temas eran bastante desconocidos. Entonces, yo creo que aún daban más miedo de lo que quizás hoy nos pueden dar. Entonces, es bastante lógico que ante causas desconocidas y situaciones raras, pues quisieran alejarse de él. Por lo tanto, rompen, Maurice se vuelve a quedar solo. ¿Qué ocurre después con él? Pues al cabo de unos años, más o menos en 1970, conoce a otra chica y se casa con ella. Una chica llamada Nancy, bueno, más bien mujer, que ya estamos hablando de unos 50 años. Esta chica, mujer, tenía unos hijos de una relación anterior y tiene 2 hijos más o 2 hijas más con Maurice. Por lo tanto, los 50 los tendría él, no ella. Exacto. Para poder tener hijos, me imagino. Sí. Él tenía 51 años, pero me refiero que he dicho ella chica, era más pero en joven, realidad exactamente. Era más joven, pero no era una chica de 18, Exacto. 19 años. Muy bien. Se establecen en un pueblecito, Buckley, que pertenece a Massachusetts, y él allí pues cultivaba verduras y las vendía al borde de la carretera, que tenía un puestecito. La gente, la verdad es que lo consideraba un hombre bastante gentil, amable, era muy apreciado por los vecinos. De hecho, cariñosamente le llamaban Frenchy por sus orígenes franceses. Y hasta ahí, pues la verdad es que todo muy bien. Hasta que llega el año 1975 y también ocurre un suceso trágico para él. Es un acontecimiento que le marcó todavía más si cabe, y es que... No lo cuentes. Vamos a esperar un poquito, vamos a oír ahora la historia de Silvia, porque hasta este momento tenemos a Maurice calmado, una existencia bastante pacífica, poco antes de que de repente vuelva a ocurrir algo que vuelva a desestabilizarle y a ocurrir más sucesos paranormales. ¿Es así? Más sucesos, más trágicos y más terroríficos. Bueno, pues vamos a esperar un poco, vamos a conocer ahora este caso de Ouija en Linares, en Jaén, que nos trae Silvia. Paramos aquí la historia de Maurice. Silvia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Silvia, esta vez nos ubicamos algo más cerca de lo habitual. Bueno, Silvia, en esta ocasión fueron 3 mujeres, una noche, como muchas veces hemos dicho, un pasatiempo inacertado, porque vuelve a estar presente en esta macabra historia el tablero de la Ouija. Así es, una noche estaban 3 amigas reunidas en la casa de una de ellas y nada hacía presagiar, porque la verdad es que la dueña de la casa no sabía nada de las intenciones de una de sus amigas, que era practicar la Ouija.
estaban tan normal allí, charlando. Y hay que decir que la dueña de la casa estaba pasando por una etapa bastante mala en su vida. Acababa de separarse, le había abandonado lo que era el marido. Y ahí su amiga vio un resquicio para poder convencerla de que practicaran la Ouija, porque la verdad es que ella, en el momento que se lo propuso su amiga, dijo que no rotundamente porque le daba bastante miedo y no le apetecía nada hacerla, pero dándole por el lado ese sentimental de que podía ayudarla, de hacer algunas preguntas y que eso la podía solucionar alguno de sus problemas, pues al final decidió que lo hicieran y que a ver qué pasaba. Su amiga sacó, con las intenciones con las que iba desde el principio, sacó la Ouija y una de ellas, nada, se dispuso, cogió un vaso de la cocina y lo utilizaron como máster. Al principio pues todo era normal, preguntas, respuestas, nada iba a presagiar lo que iba a suceder a continuación. Se les presentó y un ente, un espíritu, como lo queramos llamar, que además se identificó con un nombre. Se hacía llamar Agustín y contaba con 4 años de edad, era un niño pequeño. Y nada, pues sucesivas preguntas y respuestas, aquella conversación con aquel niño, aquel ser, pues se convirtió un poco más, digamos, truculento, porque empezó a insultarlas y a utilizar palabras muy malsonantes. Entonces una de las amigas le dio mucho miedo y apartó el dedo, rompió el lazo que las unía en ese momento en la sesión, y eso pues no le gustó nada al llamado Agustín. Una de las respuestas que les dio en el tablero fue que si esa amiga no volvía y ponía su dedo en el vaso con las demás, que la iba a matar. La verdad es que les entró mucho pánico, al final la convencieron, volvió a sentarse, volvió a tocar el vaso con el dedo y esto fue a más, las empezó a insultar directamente, incluso las llamó, con perdón, putas, y la verdad es que les dio muchísimo miedo, no cerraron la sesión, lo quitaron y que hicieron pues olvidarse de aquello. Y la verdad es que durante unos minutos estuvo el ambiente lo que fue calmado, no empezaron ya las risas esas típicas de nerviosismo, pero bueno, que ya el ambiente era un poco más relajado, hasta que de momento empezaron a temblar las paredes, los marcos de fotos que tenía en una repisa empezaron a caerse, fue bastante fuerte, que hasta las cortinas se cayeron como si alguien las hubiera arrancado. También los radiadores de aquella época, los típicos que estaban en la pared de los años 90, porque esto todo sucedió hace ya bastantes años, a mediados de la década de los 90, pues los radiadores, como os he dicho, empezaron a rodar y a moverse por la habitación. Ellas, imaginaros, pues estaban súper nerviosas, no sabían qué hacer, muy asustadas, querían salir de allí, pero una extraña fuerza hacía que no pudieran lo que es abrir la puerta. Ellas sentían que aquel ser lo que las quería era acorralar, como las tenía ya, y no las quería dejar salir de allí. Tenían muchísimo pavor, el miedo era ya que no lo podían controlar, y no se les ocurrió pues otra cosa que llamar a la policía para que puedan ayudarlas a las pobres mujeres, porque estaban allí y no podían salir, estaban muy agobiadas. Bueno, lo interesante de este caso es que no solo tenemos la historia, Silvia, sino que además vamos a poder escuchar en propia voz de una de las personas que estuvieron allí, concretamente una de estas mujeres, y además en un audio que pertenece a solo unos días de aquella sesión de la Ouija. Por lo tanto retrocedemos, como bien has dicho, a mediados de los 90, en un famoso late night de aquí de España, pues le hicieron unas declaraciones. O sea, esta mujer contó pues lo que ocurrió, ¿no?, en esa noche diabólica. Vamos a escucharlo. Entonces estuvimos haciendo unas cuantas preguntas, unas cuantas cosas, entonces no iba contestando a todo lo que le preguntábamos, ¿no? Y entonces resulta de que una de las veces, bueno, empezó ya a insultarnos.
Ya iba a insultarnos, ya decíamos que queríamos cortar y decía que no cortáramos. ¿Nos va a dejar tranquilas si cortamos? No. ¿Te va a quedar aquí? Sí. Y entonces, pues, claro, nosotros ya, una de ellas, pues se asustó, quitó el dedo, porque dijo, no, empezó a llamar puta. Entonces dijo, pon el dedo, o pon el dedo. Y dijo ella, no, porque me ha llamado puta, no te lo pongo el dedo. Dice, pues entonces te mato. Entonces ya le quitamos toda el dedo. Quitamos el dedo, todo se dio tranquilo, dimos la luz, estupendamente. Entonces dijo una de las muchachas, dice, voy a salir, que voy a beber agua. Y va a salir al pasillo. Cuando va a salir al pasillo, un retrato, un portafotos que tenía a lo alto de la mesa, salió volando. Él nada más que tiraba los objetos, lanzaba objetos. Él nada más que lanzar objetos. Todo lo que pillaba cuando pasábamos nosotras era lanzarlo. Él lo que no quería que salíamos de la habitación. Él nos quería tener acorraladas en la habitación donde habíamos hecho eso. Pues tal y como hemos escuchado a la propia testigo, llamaron a la policía y los policías, en concreto 2 agentes de policía, se personificaron allí en la casa, y lejos de estar todo calmado, pues ellos estuvieron presentes y fueron testigos de primera mano de todo lo que sucede allí. Hasta el punto, Salva, de que a los pocos minutos de estar allí, 2 agentes de policía que lo único que van es a una casa con 3 mujeres, piden refuerzos. O sea que algo vieron bastantes cosas, algunas han trascendido, otras la verdad es que una pena, pero no, porque nada más llegar, uno de los agentes cruzó lo que es un pasillo y estupefacto vio como un vaso salía de lo que era la cocina, de la encimera de la cocina, y se estallaba, y alguien lo lanzaba y él no vio nada. Pues la verdad es que ya empezó el nerviosismo hasta para los propios agentes, que no eran nuevos en el cuerpo, que ellos ya habían bragado con muchas situaciones anteriormente y no eran personas pues a lo mejor más susceptibles, como podían ser aquellas 3 mujeres que estaban solas, que habían hecho una ouija. O sea, el componente psicológico de los policías no era el de las 3 mujeres, y ellos también vivieron. Uno de ellos también, cuando entra en el salón donde están las mujeres pues acurrucadas en un rincón, las 3 abrazadas con muchísimo miedo, se le va la mirada hacia unas muñecas de porcelana que esta mujer tenía porque le gustaba y las coleccionaba, y vio ante sus ojos cómo las susodichas muñecas comenzaron a bailar en la repisa en la que estaban colocadas. Pues ellos comprobaron porque lo lógico es comprobar pues si hay algún tipo de broma, si hay algún tipo de hilo, si hay algo, pero no había nada y fue inexplicable, pero aquello lo vieron. Y también ellos fueron testigos del poltergeist, que era la verdad es que muy virulento. Vieron también cómo se caían cuadros de los techos, sintieron también los temblores que habían sentido las mujeres, y la verdad es que uno de ellos, pues a raíz de esto, se puso muy nervioso, y cuando llegaron los refuerzos de los compañeros, tuvo que ser, pues le tuvieron que sacar de allí de la casa, y porque la verdad es que estaba en un estado de nervios bastante y de ansiedad bastante fuerte, y hasta tuvieron que llevarlo lo que es a urgencias. Imagínate, Salva, las situaciones que pueden vivir un policía diariamente y no suelen acabar en lo que es el hospital. Y este agente no solo estuvo aquella noche en el hospital, sino que estuvo retirado varios años de lo que es la carrera policial, porque tuvo muchísimos problemas psicológicos a partir de presenciar y de asistir a esa casa aquella noche en Linares. Se dice que están los partes de la policía que los sucesos se estuvieron prolongando durante más de 4 horas. O sea que no fue solamente testigo aquellos 2, sino que todos los policías que acudieron a la llamada de sus 2 compañeros vieron también muchas cosas, y uno de ellos está además también recogido en la ficha policial, fue agredido
No especifican, la verdad, que cómo está agredido, ni cómo lo agredieron, pero que fue agredido en la casa y que uno de otro agente fue testigo de esa agresión. Pero el hermetismo que hay con lo que es esta historia, lo que es también la policía, pues como todos sabemos, porque aquí en España es muy fácil de caer en la burla si cuentas que, pues como el primero que vio un vaso volar, o el segundo, pues mira, me ha atacado y era algo invisible, pues no especifican nada más, pero se dejó constancia porque fue algo bastante fuerte. Como te he comentado, estuvieron más de 4 horas allí la policía, llegaron hasta, porque la casa esta, el edificio este se sitúa no lo he dicho antes, en Lilama, que es como una especie de urbanización, y las calles colindantes en esa urbanización la cerraron al tráfico. Imagínate la magnitud que llegó esa noche a alcanzar ese caso de esas simplemente 3 mujeres que estaban asustadas en una casa, que hasta cortaron la circulación porque no sabían cómo atajar aquel problema, aquellos sucesos que se les daba y que a los propios agentes también les atacaban. Y no todo queda aquí, la historia de los policías no queda solamente lo que es reducida a ese edificio, o concretamente al piso donde estaban estas mujeres, ya que las mujeres también fueron llevadas a comisaría aquella noche para ser interrogadas, y allí en la propia comisaría se ocurrieron también fenómenos poltergeist. Unas plantas que había allí, unas macetitas que había en lo que es la dependencia, se cayeron, los folios que había por allí, documentación, empezaron como típico como en las películas. La verdad es que es muy cinematográfico todo lo que rodea este caso. Empezaron a salir por los aires y la verdad es que es bastante extraño. Bueno, no extraño, porque los fenómenos poltergeist suelen estar asociados a una persona, y en este caso tendría que ser a una de ellas, y la verdad es que les siguió lo que fuera a las propias dependencias de la policía. La verdad es que fue un caos esa noche, tanto para las mujeres como para los vecinos, que se enteraron de todo, como para los policías, que no sabían cómo controlar aquella fuerza invisible que nunca se les había presentado, y que les siguió, y que también allí en su propio trabajo les estaba ocurriendo esos sucesos tan extraños, esos movimientos de objetos, esas lanzadas de folios, pues sin una mano que lo hiciese. Desde luego más les hubiese valido haberse puesto una película y hacer una fiesta de pijamas entre ellas que sinceramente estar allí jugando con la Ouija, porque como hemos ido viendo a lo largo de esta temporada de Noches de Terror, tantos y tantos casos en los que hay una cosa que es clara, y es que cuando uno realiza la Ouija abrimos una puerta. ¿Qué hay detrás de la puerta? Pues tal vez aún seguimos sin saberlo concretamente, pero lo que está claro es que algo bien oscuro y bien fuerte, ¿no? Por el tipo de fenómenos que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Evidentemente son energías que tienen gran fuerza para producir, pues, desde mover objetos, romper cosas y sobre todo, pues, atemorizar de esta manera a estas chicas, incluso, pues, plantarles cara a los policías. ¿Sabemos si después de esa noche ellas qué hicieron? ¿Contactaron con alguien? ¿Alguien fue más allí a la casa? ¿Qué pasó después? Pues la verdad, Sara, que después de aquella noche, lo que son sucesos en sí paranormales no se han dado, o por lo menos no han salido a la luz. Pero la verdad es que las chicas estaban muy nerviosas y tenían muchísimo miedo. Y además esto se contagió también a los vecinos, porque hay que decir que los vecinos estaban, pues por ejemplo, hay una testigo, una vecina que dice que claro, que ya está muy mal, porque tiene una hija de 13 años, tenía una hija de 13 años en aquel entonces y otra de 6, que no querían dormir en esas habitaciones, porque claro, estaba cerca del piso donde había sucedido todo esto, y tenían miedo y querían que o si se solucionara, que alguien fuera y lo arreglara, o que directamente pedían varios vecinos que se fuera la mujer, si era ella la causante, que se fuera de allí. Imagínate a los extremos que llegó. Entonces, pues, entre el miedo y lo que los vecinos, la presión, ella llamó a un sacerdote.
Y el sacerdote de la comarca de allí, de Linares, pues fue para allá, junto también con una parapsicóloga. El sacerdote acudió y limpió, hizo un ritual de limpieza, rezó varios salmos y al principio no ocurría nada. Pero él notó que el perro que tenía esta mujer, porque esta mujer tenía un perro tranquilo, un perro apacible, a medida que él iba lo que era rezando, iba haciendo el ritual de limpieza a la casa, al perro se le cambió lo que es la mirada y se le puso una mirada más fiera, la verdad es que una mirada penetrante, además hacia él. Él dice que le miraba directamente a él y le inquietó bastante, le inquietó mucho. Además, varios testigos dicen que a partir de los sucesos de esa noche en cuestión, la mujer cambió y su perro también cambió, se volvieron más agresivos, más huraños. La mujer, la verdad es que como si fuera otra, se le agrió muchísimo el carácter, pero la verdad es que sucesos que se haya sabido, aparte de los fuertes y que hemos acabado de relatar, no se comentan. Después la parapsicóloga que fue allí a la casa, pues curiosamente, o por lo menos a mí me parece curiosa, les describió, ella vio a alguien lo que era en la casa, lo comentó. Ella dijo que vio a un hombre bastante alto, bastante fuerte y con el pelo canoso, que la describe literalmente como un hombre con gestos fanfarrones, que era fanfarrón por los gestos que la hacía ella, que ella veía. Y fue curioso porque una de las testigos, de hecho la mujer del piso, de la casa en cuestión, le reconoció que era una persona que ella conocía y que había muerto años atrás, había muerto prácticamente hacía año y algo. Y aunque curiosamente no, porque es lo que te decía antes, que me resulta curioso, no había muerto en esa casa. No, lo que pasa es que según la parapsicóloga, esto la testigo no lo dice, lo dice la parapsicóloga, ella cree que estaba ese hombre muy vinculado a esa casa, a ese entorno, estaba muy vinculado. Y la verdad es que también, no sé si os parece a vosotros curioso, pero la parapsicóloga no habla en ningún momento de ningún niño. Agustín, el ser que primeramente se aparece en lo que es la Ouija, no hace acto de presencia ante los ojos de la parapsicóloga. Pero en cambio sí, este hombre que fue una persona vinculada a lo que es la mujer dueña de la casa, sí aparece. Bueno, pues otra terrorífica historia, ¿no?, que sumar al amplio catálogo que llevamos aquí en Noches de Terror. Como siempre, Silvia, un placer, muchísimas gracias y muy buenas noches. Igualmente, un besito a todos. Bueno, pues vamos a continuar. Volvemos a tener con nosotros a Yolanda, que nos estaba contando una historia que hemos decidido interrumpir, digamos, además en el momento más cumbre. Vamos a recapitular un poco, Yolanda. Estamos contando la historia de un señor, Maurice, una infancia muy dura, un padre abusivo, un momento siniestro porque el padre obliga y fuerza a este señor a mantener relaciones sexuales con una vaca. Luego él dice en voz alta: preferiría trabajar para Satán antes que para ti, a su padre. Dos relaciones donde su vida en pareja empezó a ocurrir cosas paranormales y fue abandonado por estas mujeres. Y de repente, pues bueno, conoce a otra señora, tienen hijos en común, todo parece como que es pacífico, él se dedica a la agricultura, hasta que de repente en su vida vuelve a ocurrir algo muy fuerte. Sí, como he dicho al principio, en el año 1975 recibe la noticia de que su padre mata a su madre de un disparo en la cabeza y luego se suicida. Es tal la conmoción
que siente en ese momento que sus crisis comienzan a aumentar hasta tal punto que le dice a su mujer Nancy que su suerte está ligada a la de su padre y que un día la mataría antes de suicidarse. Es decir, que haría exactamente lo que su padre ha hecho con su madre. A partir de ahí, pues la familia comienza a notar que las cosas cambian, ¿no? Que los ojos de Maurice de vez en cuando se transformaban, ¿no? Como si estuvieran enfermos y que su comportamiento era violento. Él decía que estaba poseído por un espíritu maligno. En la primavera ya de 1985, es decir, 10 años después, comienzan pues, los fenómenos paranormales. En la granja pues aparece sangre sin tener el porqué. ¿De dónde? Exactamente. Se oyen voces y no saben de dónde vienen, no hay nadie para que se oigan esas voces, cosas que se mueven, incendios, que de hecho van bomberos a apagarlos y la policía, o sea que hay testigos. Pero no solo fenómenos paranormales en el lugar, sino que él ya empieza a ser víctima también de fenómenos extraños. Hemos hablado de los ojos, comienza a salirle sangre por los ojos, los objetos que vuelan a su alrededor le golpean, comienzan a salirle extrañas heridas en la cara, llagas, laceraciones que se llama, muchas cruces se ciernen por su cuerpo. Es decir, heridas con forma de cruz. Sí. Su fuerza, que ya hemos dicho que es una fuerza bastante sobrenatural, aumenta todavía más. Y si no tenía bastante con el don de la bilocación, pues comienza a tener el poder de la ubicuidad, que es la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Es decir, había testigos de que lo habían visto en muchos sitios a la misma hora y es bastante raro. Uh-huh. Él comienza a mostrar más violencia hacia su familia, comienza a amenazarlos, los hiere, les escupe, que es un síntoma bastante característico. Y algo extraño que hay que comentar sobre ese comportamiento agresivo es que son en forma de episodios, que es lo que de alguna manera llama la atención, que no es que sea una persona violenta a todas horas, sino que de repente tenía como momentos en los que misteriosamente pues tenía esa conducta. Sí, en momentos en que su carácter cambia, ¿no? Es como comentan que en las posesiones, en esos momentos es cuando el demonio o la entidad te está gobernándote y dominando tu carácter, tanto en emociones como psíquicamente. Entonces, en esos momentos es cuando él cambiaba a ser más violento. De hecho, también hablaba de asesinato y suicidio. Él era consciente de que era peligroso y renunció voluntariamente a todas sus armas y las dio a la policía local. O eso creían hasta el momento. Hubo un día que amenazó a su mujer y a sus hijos diciendo que si hablaban de lo que estaba sucediendo los iba a matar. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque una de las veces, como era consciente del peligro que él tenía y era una persona, como he dicho, católica, intentó rezar un Ave María pidiendo ayuda a Dios, que quizás es lo que debería de haber hecho cuando pasó el incidente de la granja. Sí, pues en este momento él, ya viéndose así, pidió ayuda a Dios rezando un Ave María. La posesión se hizo todavía más violenta, buscó a su mujer e intentó estrangularla. Su mujer no lo denunció por lo que te comento, porque ya les había amenazado de que si hablaban o cualquier cosa, pues que los iba a matar de verdad. Podemos decir de alguna manera que Maurice estaba luchando contra esa energía que le estaba haciendo hacer cosas que él no quería. Sí, la verdad es que era bastante consciente de que algo le estaba pasando y quería luchar contra eso. Su mujer, como también era bastante católica, pues decide hablar con un párroco, el párroco Bayer, y comentarle lo que le sucedía a su marido. Y este párroco la puso en contacto con dos investigadores paranormales muy famosos, que todos nuestros oyentes habrán oído hablar de ellos, que son los Warren, Ed y Lorraine Warren. Famoso matrimonio Warren. Exacto. Y aquí en este caso son testigos de todo lo que sucede.
Por lo tanto, ellos acreditan todo lo que ocurrió con este asunto de Maurice. Sí, de hecho lo tienen recogido en un libro que se llama Cosecha de Satanás, donde ahí documentan todos los sucesos y momentos que vivieron con este caso, con este señor. En un primer momento no fueron ellos personalmente, sino que enviaron a un asistente, Paul Balukieniz, que pasó una noche allí en la granja para ver lo que sucedía a este señor o lo que podía suceder allí. Al día siguiente, pues Ed Warren le preguntó si había una razón médica para el sangrado de los ojos o para lo que le sucedía, y él le dijo que no, que este hombre estaba poseído. Así que pues Ed y Lorraine fueron allí con su sobrino, Tony Espera, y para ver lo que podían investigar, lo que podían indagar para intentar ayudar a Maurice. Justamente a esa misma vez, la archidiócesis de Boston le recomendó a Maurice ver a un psiquiatra, porque ellos pensaban que lo que sucedía pues lo estaba en cierto modo realizando él, o que tenía alguna enfermedad mental o problemas mentales. Él aceptó, y también era porque en realidad hasta este momento solamente su mujer Nancy y sus hijos habían sido testigos de lo que a él le pasaba. Entonces la archidiócesis no creía que pudiera ser una posesión. Claro. Y preferían pues que un profesional le diagnosticara si había algo más. Los Warren estaban allí y al igual que el padre, y lo acompañaron a la consulta. El psiquiatra pues no creía posible que la razón de lo que le pasara o la causa fuera una posesión demoníaca. Entonces Ed Warren la verdad es que se levantó y dijo que era inútil estar ahí, porque si el psiquiatra no lo veía factible, cuando en realidad sí que era normal que fuera una posesión, pues que no merecía la pena perder el tiempo. A mí lo que me resulta curioso, Yolanda, es que en este nuevo hogar que ha formado Maurice y que ha creado una familia, parece como que uno de los lugares donde más actividad paranormal ocurre es en esa granja que tienen dentro de la casa, que casualmente es una granja como aquella granja en su infancia donde le pasó este suceso horroroso de ser forzado a practicar la zoofilia. De alguna manera parece que las fuerzas diabólicas estén como recordándole a Maurice el lugar donde pues ocurrió esto tan terrible en su vida. Sí, es quizás como si estuviera viviendo, podríamos decir entre comillas, la vida de su padre, ¿no? Es decir, su padre vivió en una granja, ocurrían cosas. Era agresivo con su mujer. Y él ahora, con esta mujer, pues se establece en una granja, también comienza a ser agresivo con su mujer, ser violento con sus hijos. Es decir, sí, quizás a lo mejor hay un paralelismo entre la historia de su padre y la de él. Es curioso. Pues hasta este momento los Warren comienzan a intentar pues averiguar un poco de su vida, a investigar. Y ellos mismos fueron testigos de cómo le sangran los ojos y la boca, cómo tiene en la espalda grabados de símbolos religiosos. Y no solo ellos, también muchos testigos de la zona. Y lo más sorprendente que cuentan ellos también es la fuerza sobrehumana que ellos le atribuyen al diablo, a Satán. Porque le observan levantar pues la parte delantera del camión simplemente con los brazos hasta que su hijo tiene el tiempo suficiente de cambiar una rueda. También lo ven levantar una estatua de la Virgen María que pesaba 135 kilos. Y para ver si esto era posible, llaman a un hombre que levantaba pesas. Su trabajo, pues, no sabes, era levantar pesas, y le resultó imposible levantar esta estatua. Entonces ellos decían que esto era síntoma de que estaba poseído. Escucharon sonidos graves, guturales, que cuando los intentaban grabar, pues no... era imposible. Es una constante también en personas poseídas ese tipo de hablar de manera cultural. Exactamente. Ed Warren investigó más y dijo que para estar poseído una persona tiene que requerir una puerta de entrada a esta entidad, ¿no? Tiene que haber un incidente en la vida de esta persona que permitió al diablo o a Satán entrar en su vida. Entonces, cuando investiga o averigua su vida, su infancia, se da cuenta que hubo dos hechos trágicos que quizás ahí fue el comienzo de todo, que fue lo que ocurrió con su padre en el granero de la granja
y cuando pidió ayuda a fuerzas sobrenaturales. Entonces él pensó que lo mejor era hacer un exorcismo lo más rápido posible. Como temía de que pudiera hacer algo a su familia, en un momento dado llamó a la policía para que se personara en el lugar por si estaba sucediendo algo. La policía llegó y vieron, pues lo buscaron donde estaba en el cuarto de baño. Vieron cuando llegaron que le sangraba la boca, le sangraban los ojos, vieron todos los fenómenos que ocurrían y que él hablaba en francés. Una cosa que sabemos que... Bueno, en este caso la verdad es que... Sus padres eran franceses. Sus padres eran franceses y quizás pudo aprenderlo de sus padres, pero hay que recordar que él nació ya en Estados Unidos y quizás a lo mejor ni siquiera hablaba en esa lengua. A no ser, que yo ya lo había pensado antes cuando estábamos hablando de que la vida del padre se le estaba de alguna manera manifestando, a no ser que él estuviera siendo poseído por el espíritu de su padre. Porque el padre era francés. Podría ser. Porque poco diferenciaba un demonio a su padre por las cosas que hacía. Sí, vamos, él lo consideraba como que eran tal. A lo mejor era el espíritu de su padre el que estaba entrando dentro de él o lo tenía dentro. No lo podemos saber, pero es que no solamente hablaba francés, sino que en la parte posterior, en la espalda, le aparecían mensajes grabados en francés. Wow. Que ya es bastante curioso. La policía salió del lugar y en ese momento pues Maurice asomó a la ventana del baño y seguía saliéndole sangre por los ojos, una baba amarillenta por la boca. Otro policía que se quedó en el lugar dijo que su rostro se contrajo horriblemente, una mueca muy rara, y que dijo hey, 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 riéndose, así como tipo burla. Ese bastardo no me va a coger, si lo intenta, lo mato, refiriéndose al policía que había salido del lugar. Este policía salió también bastante asustado del baño, de la casa, y en ese momento pues Maurice cayó al suelo con un ruido bastante sordo cuando se deja caer un peso muerto, y se quedó inconsciente hasta que llegó su esposa, 30 minutos después. Él se despertó, dijo que no recordaba nada, que habían venido unos policías, pero que en realidad no recordaba nada de lo que había pasado. Hay que comentar que otro signo característico de las posesiones es los lapsus de pérdida de memoria, que no sabes lo que ha sucedido. En ese momento, pues los Warren ya se dan cuenta que sí, que ha caído sobre la influencia de Satanás, que la posesión es obra de Satanás y que ha comenzado en su infancia. Y ellos creen que su padre también estaba poseído por Satanás. Por eso tenía esos comportamientos con su hijo, con su madre, etc. Pues como he comentado antes, los Warren deciden que lo mejor es hacer un exorcismo lo antes posible. La archidiócesis de Boston se niega a participar en este exorcismo, por lo que el padre Boyer decide comentárselo a un conocido de él, que es el obispo Robert McKenna, que pertenece a la Orden de Predicadores Dominicana y es bastante conocido por los exorcismos de los Smalls que estaba realizando en ese mismo momento. La familia Smurl. Sí. La que comentamos en el primer programa de Noches de Terror. Exactamente, sí. Curioso. Bastante curioso. Así que se trasladan a la isla Mauricio y le practican 3 exorcismos. El último exorcismo lo realizan días después de Pascua y es el más... ¿cómo podríamos decir? El más fuerte, ¿no? Porque le llaman el ritual del diablo. Es un exorcismo extremo que ellos le dicen. Ellos creen que con este exorcismo será librado de la posesión. En un primer momento, pues Maurice permanece impasible. Su cara, la verdad es que es de miedo, pero le fue cambiando poco a poco la expresión. De hecho, su mujer cuenta que durante el exorcismo vio el cambio de cara de su marido y que vio una expresión demoníaca. Ella misma fue testigo de cómo le cambiaba esa expresión. Su piel, la piel de Maurice, parecía que estaba empezando a arder porque comienzan a salirle ampollas en las mejillas, bastante, sobre todo en la mejilla izquierda. Su frente se abrió una brecha, una herida bastante profunda. Las pupilas comentan que le cambiaron como a las pupilas de serpiente. Eso es muy fuerte, ¿eh? La verdad es que sí. Le salen como si fuera alargado, ¿no? El ojo, como una serpiente. Sí,
como en los ojos de las serpientes. Y sabemos que las serpientes, bueno, el tema catolicismo, Adán y Eva, ¿no? Era el demonio. Pues sí, le cambian las pupilas así como a las de serpiente. Y en un momento dado los ojos comienzan como a darle vueltas y se desmaya cayendo encima del obispo que estaba enfrente de él. Al cabo de un rato, de unos minutos más o menos, comentan que se despertó y que pidió ver a su mujer. Los Warren dicen que el exorcismo había salido bien, que había acabado con éxito y que parecía que estaba libre del tormento que había sufrido durante todos estos años. La verdad, hay que comentar que fue el primer exorcismo grabado en vídeo y fue importante porque Maurice fue acusado, como he dicho antes, de que él mismo causaba el sangrado y los fenómenos que ocurrían en el lugar. Entonces, como en este momento había sido filmado, podían ver que las imágenes eran muy perturbadoras y que contradecían totalmente las hipótesis de los que no creían en esta posesión. Lo bueno es que ese exorcismo fue grabado y nosotros tenemos capturas, tenemos imágenes de ese exorcismo y sobre todo de esas cosas que tú misma estás comentando. Podemos ver cómo el rostro de Maurice adquiere una mirada completamente diabólica. Podéis ver también ese ojo que parece que sea el ojo de una serpiente. Vemos las laceraciones, la cara como quemada, esa brecha. Tenemos unas imágenes, para mi punto de vista, horribles y que además, pues como viene siendo habitual, las vamos a compartir en el Facebook del programa. Nos buscáis Noches de Terror y ahí podéis ver esas imágenes. Son imágenes, la verdad es que impactantes. No sé si todo el mundo estará preparado para verlas. Pueden herir la sensibilidad del oyente. Quizás para algunos sí. Sobre todo si lo vemos a determinada hora de la noche, ¿no? Sí, sobre todo si lo vemos de 3 a 4 de la mañana, ¿no? La hora demoníaca. No recomiendo que lo hagan. Pues continuando un poco con la historia, hay que decir que en este momento pues él ya está tranquilo, se encuentra relajado, ha sido liberado de esa entidad demoníaca que dominaba su cuerpo, que lo poseía, pero por si no fuera poco, aquí no acaban los problemas. Porque una hijastra suya, junto con el padre natural de ella, quieren hacer una denuncia en contra de Maurice, porque dice que durante años la ha agredido sexualmente. Ed Warren dijo que era eso algo muy sorprendente, ¿no? Porque no lo creía posible, porque cuando conocías a Maurice te das cuenta que él no era capaz de agredir a nadie, y menos sexualmente a una hijastra. Y les dijo que no era él, que con todo lo que había pasado Maurice era un espíritu maligno que había utilizado la imagen de él para agredirle. El caso es que al final no realizan la denuncia porque el fiscal les desalentó, porque tenía miedo de lidiar con un alegato de locura por posesión y al final, entre unas cosas y otras, esa denuncia no se llevó a cabo. Y como te comentaba, pues después del exorcismo la familia vivió más o menos feliz durante unos 7 años. Los Warren estaban en contacto con ellos para ver cómo evolucionaba, si había algún cambio, pero no, él se recuperó totalmente, volvía a ser una persona agradable, una persona amable, continuaba con su trabajo, hasta que en 1991 Nancy llamó otra vez a Ed Warren diciendo que Maurice volvía a comportarse de una forma extraña, hacía otra vez cosas raras, que ya comenzaba a amenazarle a ella, a su familia, que volvía a fluir sangre de los ojos. Y un día que volvía Nancy a casa, cuando abrió la puerta, se encontró a Maurice encañonándola con una escopeta de 12 milímetros. Parece que quería cumplir lo que dijo, ¿no? Que un día la mataría y se suicidaría. Como hizo su padre. Como hizo su padre. Nancy, pues lo primero que se le ocurrió hacer es coger el arma y ella comenta que estuvieron forcejeando para quitarse el arma pues durante 1 hora más o menos, imagínate. Cosa que me parece ya rara, ¿no? Porque es decir, si él tenía esa fuerza sobrehumana, ¿cómo es posible que ella pudiera aguantar tanto? Por el amor. Pues quizás, no lo sé. También es cierto que él era consciente de su peligro, entonces a lo mejor él mismo estaba luchando contra lo que lo intentaba dominar, o sea que... Entonces Nancy consigue quitarse el arma de encima y a su marido y huye fuera de la casa, pidiendo ayuda. En ese momento Maurice empuña lo que es el rifle o la escopeta y dispara hiriéndola en el brazo. Y otra bala pues sale disparada hacia la puerta de la ventana, mejor dicho, del salón.
La siguió, consiguió cogerla y la obligó a entrar en casa y a sentarse enfrente de él. Y le dijo, recuerda esto. En ese momento él intentó ponerse la escopeta en la boca, pero como que no podía. Ella dice que se movía como si estuviera luchando contra alguien. Por eso comentaba que me resultaba raro que ella pudiera poder forcejear tanto con él en ese momento, ¿no? Es porque él mismo estaba luchando contra eso que tenía en su cuerpo. Pedía perdón todo el rato y temblaba mucho, hasta que al final consiguió ponerse la pistola en la boca y se disparó. Nancy dice que en ese primer momento lo único que dijo fue amén, como diciendo, ya has descansado. Terminaba la tortura para Maurice. Exactamente. Al final no ha habido una explicación clara para los fenómenos, porque si el exorcismo resultó, ¿por qué vuelve? Es decir, no resultaría con éxito. Uh-huh. Y en realidad pues no saben por qué le sucedió todo esto, si fue por la invocación, si no fue, y por qué sufrió tanto, ¿no? Porque toda su vida al fin y al cabo fue un tormento. Ciertamente, ¿no? Como dijo Nancy, descansó, ¿no? Y ella se sintió feliz de que Maurice pues llegara a encontrar la paz. Bueno, pues realmente Yolanda es una de las historias más fuertes que hemos tenido. Yo creo que la más fuerte de esta temporada, por todos los ingredientes y por toda la tortura ya incluso tanto humana como psicológica como paranormal. Todo lo que esta persona vivió y bueno, supongo que ya es el oyente quien tiene que sacar las conclusiones. ¿Fue una posesión? ¿No fue una posesión? ¿Todo esto ocurrió por lo que le pasó en la infancia? ¿No tuvo nada que ver? ¿Quién sabe, no? Como muchas historias siempre queda ahí la duda y sobre todo cuando el protagonista de la historia pues está muerto y ya no podemos saber la verdad. Así que por lo tanto la historia de Maurice Theriault pues puede ser una de las más impactantes dentro de lo que es este mundo paranormal. Una de las que más, porque siguen habiendo otras, siguen habiendo historias fuertes, historias terroríficas de alto voltaje. Historias que vamos a ir descubriendo en los siguientes programas de Noches de Terror. Así que bueno, Yolanda, como siempre, un placer, muy buenas noches. Recordar a los oyentes que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, os podéis encontrar como Noches de Terror. Y bueno, pues agradeceros siempre la efusividad con la que recibís cada emisión nueva. Así que, Yolanda, muy buenas noches. Gracias a ti, el placer ha sido mío. Y bueno, me despido dedicando este programa a Amanda Vázquez. Amanda ha hecho un donativo para este programa, así que estamos muy agradecidos, ya no solo yo, sino todo el equipo. Comentar que estos donativos que podéis hacer a través de iVoox, mediante cuenta PayPal, son para mejorar la calidad técnica del programa. Nosotros ahora mismo emitimos solo de manera online, no estamos vinculados a ninguna emisora de radio, por lo tanto queremos con el tiempo mejorar todo lo que sea posible para que vosotros nos escuchéis mejor y nosotros pues tengamos más medios para seguir ofreciendo muchísimas más noches de terror. Así que bueno, dar un abrazo muy fuerte a todos mis oyentes, un abrazo especial a Amanda. Amanda, muchísimas gracias y buenas noches a todos.